Gracias por sintonizar Plataforma Electoral. Les ofrecemos en este programa más del foro de la presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento que se realizó en Mérida, Yucatán, los días 15 y 16 de diciembre de 2016. Damos paso a la segunda parte de la mesa número 2, titulada Presentación del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. En esta mesa se pone de manifiesto que la violencia contra las mujeres es un problema mundial y de cualquier grupo social y no se ha logrado frenar por completo. La eliminación de la violencia de género ha sido muy lenta a pesar de los esfuerzos institucionales, así que, por favor, acompáñenos para conocer más sobre este tema. Las leyes también pueden ser vistas como un importante vehículo de cambio, en donde el poder puede ser movilizado para deteriorar la resistencia y fomentar el surgimiento de nuevas mentalidades, actitudes y formas de conducta. Por ello, legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres es un paso importante para combatirla, fortalecer la prevención de la violencia contra la mujer y constituir una serie de buenas prácticas para disuadir a quienes quisieran violarlas a costa de la detención, el enjuiciamiento y el castigo de los infractores y otorgar recursos a las víctimas. Las leyes brindan acceso a la justicia y pueden disponer que se asignen recursos o se establezcan servicios para las víctimas o las sobrevivientes. Por todo ello es que se justifica y se presenta el protocolo para erradicar la violencia política contra las mujeres a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tanto en su diseño como implementación han participado la maestra Aurora Teresa y todo el personal de la coordinación de la unidad para la defensa e igualdad de los derechos de las mujeres del Tribunal Electoral. El protocolo es una herramienta que pretende orientar a las instituciones y también a la sociedad, a ustedes como comunidades y pueblos indígenas ante situaciones de violencia política, facilitar la implementación de obligaciones internacionales, reconocer derechos que están en estos instrumentos y tratados internacionales y cumplir con el deber de debida diligencia que también asume el Tribunal Electoral en relación con la protección de los derechos político-electorales. Ya hace un momento se presentó el protocolo para la atención de la Defensoría para la atención de los pueblos y comunidades y este protocolo para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres son dos instrumentos que pueden fortalecer e informar y ayudarles a ustedes a llevar a cabo decisiones preventivas, pero también para exigir la protección y garantía de sus derechos. El protocolo trata de responder a una exigencia social que condenaba la inacción de las autoridades por la ausencia de un marco normativo integral y de políticas públicas concretas en la materia. Por tanto, responde a la necesidad de contar con lineamientos generales que permiten a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas de violencia política. Los objetivos de este instrumento son, en primer lugar, facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres, cosa nada fácil. 2, evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas, lo cual demanda una actuación y una capacidad institucional para sancionar, pero también políticas de prevención. Y tercero, generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las mujeres y para ello el Tribunal Electoral se ha acercado y tiene convenios de colaboración con la FEPADE, con el Instituto Nacional Electoral, por mencionar algunas instituciones en el ámbito electoral. El cuarto objetivo es que este protocolo les pueda servir de guía a partir de un enfoque general para atender la violencia política con los elementos de género en todos los niveles de gobierno, pero también sociales. Hasta el momento, en América Latina, únicamente Bolivia cuenta con una ley específica en la materia. En México ya tenemos algunas iniciativas. Mientras, 12 iniciativas, sí. 12 iniciativas. Mientras que en Costa Rica, Ecuador, México y Perú
se encuentran, se están presentando a nivel de iniciativas y yo creo que todavía no se dictaminan, ¿verdad? No, todavía. Deben estar turnadas solamente a comisiones. Por lo que se refiere a los estados de la República Mexicana, las leyes contra la violencia a las mujeres de Campeche y Jalisco cuentan con una definición de violencia política. Por su parte, el estado de Oaxaca, además de incluirla en su ley de violencia, aprobó tipificarla. Sabemos que el protocolo por sí solo es insuficiente para erradicar la violencia política de género, pero forma parte de un esfuerzo que integra políticas públicas, actividades de educación pública, servicios y prevención. Ahora, ¿qué impacto ha tenido el protocolo en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El protocolo ha sido utilizado en distintas decisiones. Describiré solamente 2 casos en los que la Sala Superior lo utilizó para definir en qué consiste la violencia política de género. El tipo de casos y de entorno son muy diversos. Un caso importante que ya fue mencionado y que ustedes conocen es el de la presidenta municipal de San Pedro Chenaló, Chiapas, el cual se rige por usos y costumbres. En este caso, la señora Rosa Pérez alegó ante la Sala Superior que un grupo de inconformes la obligaron a firmar una licencia indefinida a su cargo como presidenta municipal. Además, denunció que fue presionada, sufrió violencia psicológica y que firmó la licencia indefinida bajo coacción. Una vez que se presentó la licencia, habitantes de la localidad que habían tomado por 5 días la alcaldía, el DIF y el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena, liberaron no solo las instalaciones, sino además a 2 miembros del Congreso Estatal. La Sala Superior encontró que efectivamente la renuncia había sido presentada a raíz de distintos actos de presión. En consecuencia, consideró que la renuncia no tenía efecto alguno, pues había sido firmada en contra de su voluntad y por ende la actora debía ser reinstalada en su puesto como presidenta municipal. A su vez, la Sala Superior recurrió a la definición de violencia política de género establecida en el protocolo e identificó que el contexto de los hechos era de violencia política, en parte por su condición de mujer. Se trata de un caso relevante, pues la Sala Superior echó mano de diferentes criterios para estudiar el asunto y estar en posibilidad de resolverlo. Primero, el tribunal admitió o dio entrada a la demanda a pesar de que desde un punto de vista tradicional o conservador jurisdiccionalmente hablando, se podía pensar que se presentó extemporáneamente, es decir, no se había cumplido con la temporalidad que exige la ley para presentar el juicio. Sin embargo, eso no fue un obstáculo, se privilegió el acceso a la justicia. Ello en consideración a que la promovente actora tuvo que ocultarse en San Cristóbal de las Casas para resguardar su integridad física, cosa que le impidió tener pleno conocimiento del acto que impugnó, que fue el decreto 216, que fue aprobada, mediante el cual fue aprobada la renuncia por parte del Congreso del Estado. En segundo lugar, la Sala Superior permitió que la promovente no agotara todas las instancias previas. Normalmente los juicios se conocen, se presentan primero ante los tribunales electorales estatales. Y en el caso de Chenaló se atendió a las circunstancias de vulnerabilidad y esta mujer indígena que denunció violencia física y política por razón de género justificó que ello era suficiente para que conociera del caso la Sala Superior, normalmente la última instancia a la que llegan los conflictos electorales. La Sala Superior determinó que el derecho que tienen las mujeres a ejercer funciones públicas en condición de igualdad no es independiente de la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Al contrario, esta autonomía y autodeterminación están acotadas por el pleno ejercicio de derechos humanos como el de ejercer un cargo público en condiciones de igualdad, dignidad y libres de violencia. Finalmente, la Sala Superior instruyó para difundir la sentencia de forma incluyente, elaborar un resumen oficial de la sentencia traducido a las lenguas de la localidad.
Otro ejemplo diferente consistió en el caso en el que una consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco reclamó que el consejero presidente y otros miembros del instituto le negaron acceso a información relevante para participar en las discusiones del Consejo General y tomar decisiones. Además, reclamó ser excluida de por lo menos una comisión a la que tenía derecho, cuestión que cambió durante la tramitación del juicio, pues el Consejo General la incluyó en dicha comisión, en una más de las comisiones de las que esta consejera era parte. La Sala Superior le dio razón a la demandante al determinar que efectivamente debían entregarle la información para que pudiera desempeñar su cargo plenamente, con independencia, imparcialidad y todos los principios que rigen la función electoral, y a su vez determinó que los integrantes del Consejo General y del Instituto actuaron indebidamente, faltando al principio de profesionalismo al negarle información y excluirla de una comisión. Respecto de la alegación de violencia política de género, la Sala dio vista al Consejo General del INE y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE, y en ambos casos la Sala Superior atendió demandas que involucraban síntomas de violencia política de género para determinar qué actos configuran dicho tipo de violencia, y vale la pena al revisar estos casos detenernos a preguntarnos qué tipo de tribunal se necesita para atenderlos y para darles una solución, pero sobre todo para pacificar estos conflictos que generalmente deterioran el tejido social de los órganos de representación o inclusive de las comunidades. El Tribunal Electoral, como parte del aparato estatal, está obligado no solo a condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino a tomar medidas concretas para lograrlo, lo cual incluye abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres. En casos sobre violencia política por género, un tribunal debe analizar si los hechos transgreden algún derecho político electoral. 2, si esta afectación se realizó por el hecho de ser mujer o si la conducta causa mayor impacto por la condición de ser mujer, o si obstaculiza o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos. Al mismo tiempo, un juez debe resolver un caso tomando en cuenta a las partes y los hechos, pero también la forma como esa resolución contribuye a recalibrar un entorno de igualdad. Esto implica un papel más activo que trascienda la mera aplicación de las leyes al caso concreto, propio de un rol más tradicional o ritualista, como se suele calificar académicamente a algunos tribunales, digamos, que actúan bajo una tradición jurídica formalista. Juzgar una controversia sobre violencia política de género a través de un rol tradicional tendría como efecto dejar de lado aspectos inherentes a este fenómeno, aspectos socioculturales, y que difícilmente figuran en las hojas de un expediente, tales como un entorno de asimetría adverso al empoderamiento de las mujeres, prejuicios, prácticas y patrones de género que estereotipan a las mujeres y que reproducen obstáculos, a veces hasta impedir el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. En consecuencia, el problema de discriminación que subyace no sería reconocido ni atendido si un caso de violencia política de género es analizado sin tomar el contexto sociocultural y la desigualdad estructural que aún enfrentamos no solo en pueblos y comunidades indígenas, sino yo diría en todo nuestro entorno de interrelación política y social. La Sala Superior ha desempeñado un rol más bien adjudicador en los casos que les relaté y en algunos otros, pues ha buscado no solo determinar el derecho de cada una de las partes en el litigio, sino además atender la problemática que se encuentra detrás. Ello se refleja en que recientemente se estableció una jurisprudencia que la encuentran con el número 48/2016,
En ella, el concepto de violencia política de género, aparejado de la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a los derechos de las mujeres. La obligatoriedad de este criterio pretende inhibir, desincentivar, ¿no?, erradicar actos que pudieran resultar en violencia política de género y al mismo tiempo en persuadir a las distintas autoridades a que asuman su responsabilidad para que en el ámbito de nuestras competencias podamos contribuir a no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. En ese mismo tenor, la Sala Superior ha atendido casos cuyos hechos tratan sobre distintos contextos, tales como los que he narrado, en donde se imposibilitó el ejercicio pleno de derechos político-electorales. Todos los jueces y las juezas estamos obligados a impartir justicia con perspectiva de género. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una jurisprudencia que tiene como número 22/2016. ¿Esto qué significa? Que los tribunales debemos hacer un análisis del caso tomando en cuenta si existen condiciones de asimetría, patrones, estereotipos o algunos elementos que nos permitan detectar y eliminar barreras y obstáculos para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a las quejosas en los dos casos que antes mencioné, no ha determinado si estos actos constituyen violencia política de género. Particularmente me refiero al de la consejera del Instituto Electoral de Jalisco. Y en algunos otros casos hay que reconocer que ha habido una dificultad y la complejidad para discernir cuando estamos efectivamente ante un caso de violencia o discriminación por la condición de ser mujer. En eso encontramos un reto. Hay que identificar las condiciones de vulnerabilidad o de desventaja que enfrentan las mujeres y que a veces se encuentran normalizado, es decir, que son parte de la vida diaria, pero que es muy difícil probar en un expediente. Y ahí está también otro de los desafíos. Porque este tipo de prácticas es difícil documentarlas, ¿no? Otro reto al que se ha enfrentado la Sala Superior consiste en discernir cuáles son actos de acoso laboral. Por ejemplo, aquellos que son perpetrados por la mera condición de mujer de la víctima, e intrínsecamente es complejo descartar que determinados actos de violencia no estuvieron motivados, por ejemplo, por las ideas políticas de la víctima, sino por su género. Por ejemplo, durante el proceso electoral 2014-2015, la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma, Chiapas, fue agredida en un tramo carretero en donde sufrió golpes, insultos y fue encañonada por los sujetos que la atacaron. ¿Cómo saber si la agredieron por ser mujer, por ser candidata del PAN o por algún otro motivo? Aunado a esto, la violencia por género, ya sea política, sexual, psicológica, patrimonial o laboral, tiende a suceder en entornos en donde solo se encuentran presentes quien lleva a cabo la agresión y la víctima, de forma que es particularmente difícil aportar pruebas. En este contexto, la Suprema Corte ha establecido que el análisis de las pruebas debe hacerse con amplitud considerativa e interpretativa, a fin de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los fines de protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr justicia material. Un reto adicional que enfrentamos los magistrados y las magistradas del Tribunal Electoral consiste en hacer que nuestras determinaciones sean eficaces en esos dos sentidos. Por un lado, que se tome en cuenta el contexto del cual se deriva la controversia, a fin de comprender integral o toda la complejidad del problema. Esto significa tener en mente al momento de resolver que en Chiapas, por ejemplo, la desigualdad en el indicador sobre empoderamiento de las mujeres es
altísimo comparado a nivel nacional. Implica también que las controversias que se susciten en esa entidad tienen como entorno desventajas notorias que las mujeres se enfrentan para ocupar un cargo de elección popular. Por otro lado, las resoluciones o determinaciones deben ser eficaces en tanto logren resarcir el daño de las personas afectadas y generar un entorno más justo. Este reto no es menor, pues las prácticas discriminatorias se encuentran profundamente arraigadas inclusive en las instituciones. La violencia política de género se ejerce como una nueva táctica para impedir a veces la participación política de las mujeres. Si bien reconocemos la existencia de este problema y hay una preocupación para combatirlo, esto no será posible a menos que empecemos a trabajar con mayor profundidad en 3 aspectos fundamentales, y no son los únicos, simple y sencillamente son los que puedo enunciar. El primero es nombrar el fenómeno. Como dice Steiner, lo que no se nombra no existe. Es preciso definir qué es la violencia política de género con mayor precisión, como primer paso para combatir este problema. En segundo lugar, hay que resaltar que existen diversas formas de abuso. En el tema de violencia de género no se debe perder de vista que estas pueden ser muy variables y algunas son más graves que otras, como las agresiones físicas y sexuales, pero que las que son menos graves no dejan de ser un problema y hay que hacerlas visibles, aunque parecen muy escondidas, como es utilizar un lenguaje sexista, peyorativo, o a veces usar chistes que en realidad reflejan una forma de ver el mundo y de la posición que las mujeres tienen en él. En tercer lugar, desarrollar la legislación o los instrumentos reglamentarios o normativos para sancionar estas conductas. De poco sirve nombrar el fenómeno si no se reconoce como un hecho que hay que sancionar institucionalmente y que debe tener consecuencias legales en diferentes dimensiones, a veces solo en materia administrativa, otras veces en materia penal. Es necesario también redoblar esfuerzos en las campañas de sensibilización y capacitación sobre la violencia política de género que vayan dirigidas tanto a la ciudadanía, pero también a los funcionarios y las funcionarias de las instituciones públicas. Y en este foro también esperamos llegar hasta las comunidades y los pueblos indígenas, motivándoles una reflexión y sin tratar de imponerles una concepción, ¿no? Ahora, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres ha representado un avance importante en torno a la construcción y el entendimiento de este tema. En primer lugar, creo que nos ha permitido reconocer este fenómeno, darle mayor visibilidad e inclusive motivar un debate sobre el déficit de la legislación nacional respecto del tema. Dentro de la construcción del concepto de violencia política de género, es fundamental considerar que el acto de violencia se dirige a una mujer en razón de su género o que la violencia tiene un impacto mayor en las mujeres o les afecta de manera desproporcionada. Este ha sido el punto de partida sobre el cual el protocolo ha trabajado. Sabemos que muchas veces resulta complicado el acceso a la justicia en este tipo de casos, porque también hay que superar a veces inhibiciones o acciones que tratan de impedir, ¿no?, que uno se lleve por causas institucionales y dos, que se discuta o se delibere pública y ampliamente sobre las problemáticas. Se debe combatir el temor de denunciar por la inseguridad de resultar contraproducente para las aspiraciones políticas de la denunciante, por las posibles represalias en su contra, ya sea de dirigentes de partidos políticos o de otros actores también de la competencia electoral. Debemos romper los estigmas que se les genera a las mujeres que denuncian como personas conflictivas, juzgadas por no ajustarse a la disciplina o como personas débiles por no defenderse por sí mismas.
Tenemos que incentivar la institucionalización de los litigios, digamos, dotarles de capacidad, de información, y que se entienda cómo se puede llevar a cabo un proceso para la defensa de esos derechos, y saber que se trata del ejercicio de un derecho. Y eso implica que lo pueden ejercer todas y que debemos respetar ese derecho humano de acceder a la justicia, y que al mismo tiempo también nos permite visibilizar los problemas para fomentar una cultura democrática, ¿no?, de resolución de conflictos, pero sobre todo de participación política. Debemos asumir que el problema de la violencia de género consiste en una lucha por la dignidad humana que corresponde a todos los miembros de la sociedad. Ya lo decía yo hace rato, esto trasciende inclusive a poder llevar a cabo de manera autónoma nuestros propios objetivos de vida, o sea, los fines o las aspiraciones que tienen las mujeres tienen que ser protegidas con la misma dignidad, el mismo trato, el mismo respeto de cualquier otra persona. La prevención de la violencia contra la mujer destaca la participación, o necesita más bien de la participación de hombres como promotores de los derechos humanos. Puede haber estrategias para ello. Nada más voy a dar un ejemplo. En el pueblo de Honduras, por ejemplo, se promovió una campaña de hombres que en sus juegos de fútbol y en su competencia de fútbol, durante los medios tiempos o antes de iniciar los partidos, promovían a través de pancartas el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Y también en Australia, el gobierno de un estado de Nueva Gales utilizó atletas masculinos para una campaña de educación de la comunidad llamada La violencia contra la mujer viola todas las reglas. Y esta campaña estaba dirigida, por ejemplo, a hombres entre 21 y 29 años de edad. Estos son solo algunas muestras de cómo los hombres nos podemos involucrar también en promover la defensa y protección de los derechos de las mujeres. Finalmente, quiero pedirles a todas y a todos ustedes que mantengamos una visión positiva, porque hoy hay muchas instituciones y muchas personas que están de pie luchando por las mujeres de nuestro país, y que con diversas actividades como pueden ser estos foros, estoy seguro el número incrementará, y además podríamos promover una cultura en distintos niveles, más democrática, más respetuosa de la participación política en general y de la inclusión de las mujeres de manera amplia en el debate público y en la representación. México está preparado para un cambio estructural. Tenemos legislación, tenemos instituciones que buscan equilibrar las realidades políticas, económicas y sociales de las mujeres, y sin embargo también tenemos que trabajar desde un punto de vista sociocultural en el tema e impulsar y saber que esto es un trabajo de largo plazo, pero que si no llevamos a cabo todos una acción el día de hoy, sea preventiva, sea de denuncia o sea de colaboración y protección, poco vamos a avanzar. México está preparado para darle autonomía a cada mexicana, para garantizársela, para facilitar y crear las instituciones que les permitan alcanzar sus ideales y sus formas de vida que libremente se deciden. Y tenemos un gran desafío: ver la política como un servicio público mucho más allá del poder. Solo la política bien hecha es la que nos permitirá transformar la realidad, y por supuesto eso incluye a las mujeres. Es urgente entender que las personas deben ser sujetos de derechos humanos y no solo el objeto de los discursos de los derechos humanos. Estamos frente a un momento de cambio en el que tenemos la responsabilidad y el compromiso de alzar la mano, de escucharnos, de conversar por la igualdad, la dignidad y la justicia. Creo que eso es lo correcto y es necesario
para construir el futuro que deseamos para las próximas generaciones, pero también para nuestros años por delante. Muchas gracias por su atención y una vez más les pido una disculpa porque me tengo que retirar. Excelente, magistrado. Magistrado, muchas gracias por su... Muchísimas gracias por su intervención, magistrado. Fue una exposición sumamente enriquecedora. Hay 2 puntos fundamentales sobre el papel de las instituciones, la forma en que las instituciones de cierta forma tienen una responsabilidad en la transformación de las estructuras sociales y la intersección entre la cuestión indígena y las cuestiones de género. Entonces creo que eso nos dará pie para futuras discusiones y le entrego un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, magistrado, y pues un aplauso. Muchas gracias y los dejo y las dejo en manos de expertas. Hasta luego. Gracias por su compañía en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales y académicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega y los espero en otra emisión con más del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Mérida, Yucatán. Nos vemos a la próxima.